Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Bastante recuperado, aquí estamos poniendo en marcha el cernidor número 206, correspondiente al día 26 de junio del año 2025, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello y Albérico Barrios Pedreira, ¿verdad? ¿Cómo le gusta mi segundo apellido? Él nos manda así, nos manda en cara completo. Yo ya saben quién soy, o sea que no es necesario. Usted es el hombre especial. No es necesario presentarme. ¿Y quién les habla? Muy bien. A raíz de la denuncia pública realizada por el fiscal de lesa humanidad Ricardo Percivale en el programa Al Hueso, el pasado 4 de junio, ante la oposición del Frente Amplio para que concurriera ante la Cámara de Senadores, desde la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados se le cursó invitación para concurrir. El señor Percivale se negó a dar detalles acerca de las investigaciones que, según sus palabras, fueron la causa de su traslado y que fueron de tal gravedad que lo afectaron en su salud. Por razones que ignoramos, lejos de ampliar su denuncia, se limitó a decir, entre otras cosas, que los interesados podíamos acceder a esas investigaciones a través de las notas de prensa que aparecen en Internet. Bueno, yo, como creo que tenemos que estar dispuestos a hablar de este tema, del tema de la denuncia, porque tal como ha dicho el que fuera responsable del traslado del señor Percivale, el ex fiscal general Jorge Díaz, el tema está laudado, ya no hay que hablar más de ese tema. Él por lo menos dijo que ya no iba a hablar más. Pues yo creo que nosotros, que no tenemos nada que ver con ese tema y seguimos considerando que la denuncia del señor Percivale ha sido muy grave, yo creo que tenemos que seguir hablando de ese tema. Y vamos a seguir mientras podamos, mientras tengamos elementos. Entonces, yo me voy a referir hoy a las investigaciones referidas a la empresa Cerro Freeport, que era una empresa de la secta Moon y que iba a instalar un nuevo puerto en Punta de Sayago. El 23 de enero del año 2002 se aprobó la autorización a la Administración Nacional de Puertos para habilitar servicios portuarios en Punta de Sayago, año 2002. Dice el decreto: apruébase el proyecto de las obras e instalaciones ubicadas en el área del recinto portuario, presentado originalmente por la empresa Atenil Sociedad Anónima, hoy cedido a Cerro Freeport Sociedad Anónima, para la construcción de una terminal portuaria. Más adelante se dijo que 3 consorcios internacionales aspiran a construir Cerro Freeport y que el estudio de las ofertas demandará aproximadamente 45 días y estará a cargo de la consultora Alatec Ingenieros y Arquitectos con sede en Madrid. Los consorcios interesados en realizar obras que estaban valorados en algo así como 150 millones de dólares están conformados por Belfi Sociedad Anónima de Chile, Teima, ¿le suena el nombre de Teima? Sociedad Anónima de Uruguay, OHL, España. Un día hablaremos de la historia de OHL. Dreding Internacional, Holanda. Pilotes Trevi, Argentina. Ciemsa, Uruguay.
Dragados y Obras Portuarias, Sociedad Anónima de Argentina. Se hablaba de la construcción de una plataforma logística con una superficie de 40 hectáreas que se ganarían al mar, 3 muelles, un canal de acceso de 6 kilómetros, que se iba a conectar con el canal de acceso al puerto de Montevideo, a una profundidad de 11 metros, así como el reciclaje de edificios existentes, la construcción de caminos y vías de acceso. Una obra fabulosa. Las obras nunca comenzaron. Según la prensa de la época, dice que el enfrentamiento que se venía insinuando desde hace meses entre el gobierno y la empresa Cerro Freeport, integrante del Grupo Moon, que se proponía construir un puerto en Puntas de Sayago, llegó a un punto culminante cuando el ministro de Transporte, Víctor Rossi, anunció que comenzará a andar el camino para dejar sin efecto la autorización que tenía la firma para construir y explotar una terminal portuaria en la zona. Un proyecto que se suponía iba a demandar 150 millones de dólares. Víctor Rossi explicó que la empresa venía acumulando incumplimientos, pero que el detonante de la decisión de su cartera fue la demanda que Cerro Freeport interpuso contra el ministerio por 133 millones de dólares, de los cuales 109 millones corresponden al lucro cesante que el consorcio entendió que se configuró por no realizar las obras. Rossi historió la serie de desencuentros que comenzó a tener un desenlace cuando el Ministerio de Transporte no hizo lugar a un pedido que la empresa había realizado para que se le permitiese una nueva prórroga. Para iniciar las obras. El grupo acusaba al ministerio de demorar la cesión de unos predios necesarios para terminar los accesos a la terminal marítima. Pero Rossi señaló que en realidad Cerro Freeport no había terminado los estudios topográficos necesarios para disponer las expropiaciones. Dijo el ministro, por lo tanto, no existe la voluntad de hacer realmente el emprendimiento. Esta historia se termina acá y a partir de acá vamos a contestar la demanda con todos nuestros fundamentos. Rossi, dice la prensa, que estaba acompañado por varios dirigentes del movimiento de participación popular, como los diputados Juan José Domínguez, JJ. De Paysandú. Sí, señor. Que iba de Montevideo, cuando era presidente de la Administración Nacional de iba a Paysandú con el coche de la Administración Nacional de Puerto. Era uno de los integrantes del movimiento de los campesinos de Raúl Sendí. Él era peluquero. Sí. Y tocaba la batería en una orquesta. Pero el lío con la calle Pou. Exactamente. Pero la trompada en el Parlamento. La columna del interior decía que era los campesinos. Un día hicimos un censo entre los integrantes y campesinos no había ninguno. Había peludo, había cañeros, que no eran campesinos, eran trabajadores afrales, otra cosa. Bueno, Juan José Domínguez, Pablo Álvarez y Luis Rosadilla. Y de la representante de Alianza Progresista, Lilian Quechichian. Entre todos dijeron que Cerro Freeport tampoco había terminado un conjunto de autorizaciones ambientales requeridas. Rossi también dijo que a esta altura no importa si el grupo no pudo comenzar las obras por falta de dinero, porque lo que importa son los hechos. Claro, no había empezado nunca. Y
no quiso opinar qué ocurrirá con el predio de Punta de Sayago que la secta Moon ya había adquirido. Tampoco quiso adelantar si el gobierno impulsará otro puerto montevideano alternativo al actual. O sea, el puerto de aquel de las aguas profundas y todo eso. Señaló que para él resulta claro que Cerro Freeport fue concebido en competencia con el puerto de Montevideo y los actuales operadores, y que una terminal alternativa no necesariamente pasa por un proyecto como que él impulsaba Cerro Freeport. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué le dieron la autorización? ¿No? En fin, bueno. Como te digo una cosa, como el Uruguay, no hay. El proyecto de este grupo no solo no avanza, sino que se va complicando, consideró el ministro. Y no tenemos interés en discutir en forma interminable. Ahora bien, Cerro Freeport, dice en las noticias, había anunciado que planeaba invertir 150 millones en obras y otros 50 millones en maquinaria en un periodo de 3 años. Sin embargo, en febrero de 2005 dejó sin efecto una licitación a la que había convocado para seleccionar la empresa que haría las obras, aduciendo que atravesaba una situación de incertidumbre a raíz de distintos diferendos que mantenía con la Intendencia montevideana. El grupo tenía la concesión por 30 años, que habían comenzado a contarse en el año 2003. Se le había dado la concesión por el predio que ocupa en el que pretendía que funcionara una terminal marítima en régimen de puerto libre. Bueno, el emprendimiento, sin embargo, se presentó y el entonces presidente Jorge Valle hizo acto de presencia, mientras un grupo de gente contraria a la instalación del puerto se manifestó. Bueno, el grupo había llegado a invertir 20 millones de dólares y a emplear 200 personas, pero en los últimos meses su plantilla se había reducido fuertemente, ya que en los últimos años el grupo Moon ha venido perdiendo poderío económico en el país, cuyo momento de esplendor fue cuando controlaba un banco, el único hotel 5 estrellas que había en Uruguay, un diario y otras compañías. Con la decisión del gobierno, el conglomerado quedó solo con el Hotel Radisson y su correspondiente casino y 3 empresas lideradas por el diario Últimas Noticias, que poco tiempo después se presentaron a concordato. Pero el 2 de febrero de 2007 se publicó que terminó el litigio con Cerro Freeport y que se acordaron los términos del final de la concesión. El Ejecutivo, dice la noticia, aprobó el pago de 28,5 millones de dólares a Cerro Freeport, además de la devolución de las garantías que había constituido a cambio de las instalaciones y predios que ocupaba el emprendimiento en Punta de Sayago. Dice la noticia que así se pone fin a los juicios iniciados por la empresa y se desechan los reclamos judiciales y administrativos del Estado por inejecución de obras. Los 28,5 millones serán pagos en distintas etapas, dice el acuerdo. Simultáneamente con la firma de la escritura de venta del predio y las construcciones con sus mejoras, Cerro Freeport recibirá 6 millones de dólares. O sea, 6 millones más los 28,5 que ya se le habían concedido. El saldo será pago en 10 cuotas anuales consecutivas, bueno, de 2.250.000. Se le aplicará un 7% de interés anual sobre los saldos deudores. Originalmente, se recuerda que Cerro Freeport había reclamado 133 millones. Cualquiera puede pensar
que bueno, fue un negocio para Uruguay, porque le reclaman 133 y lo arreglan con 34, pero no, es que la empresa nunca inició las obras. Aún no está definido a quién se le adjudicará el inmueble, si a la Intendencia o al Ministerio de Transporte. En primera instancia dice que pasaría al Ministerio. El acuerdo estipula que el Estado convendrá con la Intendencia Municipal de Montevideo el nuevo destino del inmueble que adquirirá. El predio, según el acuerdo, debe estar libre de deuda y sin ocupante. El acuerdo abrió la puerta para posibles reinversiones de las sumas que recibirá Cerro Freeport. Lo corrieron porque no hizo la obra, pero lo van a reinvertir en otras obras. El Estado se comprometió a analizar y resolver en un plazo no mayor a los 90 días cualquier solicitud de proyectos de inversión que pretendan pararse en los beneficios de exoneración y promoción que presente tanto la empresa como Atenil Sociedad Anónima o sus socios mayoritarios. Negociar con el Uruguay es un chollo. Pero vamos a ver, el 23 de abril de 2007, Gustavo Salle dijo que la indemnización a Cerro Freeport es inédita y patética y que presentará mañana, o sea, el 24 de abril del año 2007, presentará ante la justicia una solicitud para que se amplíe la investigación judicial en torno a la actuación del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y la posibilidad de que haya incurrido en el delito de conjunción del interés público con el privado. Salle agregará las implicancias que a su juicio tendría el resarcimiento que el Estado resolvió hacer a la empresa Cerro Freeport, propiedad del Grupo Moon, a raíz de la revocación de un permiso para instalar un puerto en Punta de Sayago, ya que ahora hay nuevos elementos que ponen a Fernández en una situación muy comprometida. El doctor González Fernández, palabras textuales de Gustavo Salle, el doctor Gonzalo Fernández es un alto funcionario de la superestructura estatal, secretario de la Presidencia y al mismo tiempo abogado de la secta Moon, por lo menos en el área penal. Esos elementos sumados al hecho absolutamente paradójico de que el Estado, que releva el incumplimiento de la secta Moon, termina siendo el que lo indemniza, lo que es una situación desde el punto de vista de la doctrina del derecho civil absolutamente inédita, patética y paradójica. No solo desde el punto de vista del derecho civil, desde el más elemental sentido común. Esta es una de las causas en las que el fiscal Percivale venía actuando cuando fue trasladado por el entonces fiscal general Jorge Díaz. Como dije anteriormente, dada la gravedad de la denuncia pública efectuada por el fiscal Ricardo Percivale, consideramos de nuestra obligación mantener abierta la investigación acerca de los hechos denunciados, ya que el señor Percivale no ha querido hacerlo. Yo tengo una pregunta. Sí. Esto fue en el 2007. Empezó en el 2003 y terminó en el 2007. Bueno, ¿cuándo le regalaron el yate los Moon bueno, a Vázquez? Eso iba a hablar. En algún momento por ahí debe andar. Pero eso está reservado en el archivo Castiglioni. Sin embargo, doctor Percivale, usted tiene su ayudante que la justicia le permitió, a él le permite, a los demás no, revisar todo, es decir, puede acceder a lo que está libre y a lo que está reservado. Y como eso está reservado, seguramente hay alguna información respecto a este tema. Que no sea así que dígale a su empleado que está. El archivo Castiglioni solo de folios, es decir, de toda la información que tiene, son más de 500 folios. Yo sé el número, sé la página en que está,
Pero no le voy a decir así, labura un poco, ¿no? ¿Tengo alguna aporte al respecto? Sí, el mismo Sí. que le hizo un informe sobre el tema de los vinos envenenados, que fue clave para tomar la decisión. Albérico tiene aporte. La vuelta de la vida. Este asunto que ahora Amodio trajo a colación acá, yo fui contratado expresamente por una persona que por ahora no voy a nombrar para hacer un relevamiento de cómo reaccionarían los medios de comunicación ante el establecimiento de Cerro Freeport. Me pagaron en dólares y en tiempo y forma. Cobró. Sí. Bien. Muy Uno cobró, por lo menos. Sí, yo cobré porque firmamos un contrato. Sí, está claro. Me dieron 45 días para hacer un informe acerca de cómo cómo estaban reaccionando los medios respecto de este anuncio y cuál sería la posibilidad de influenciar sobre los medios debidamente, no indebidamente, cuál sería la forma. Yo fui sincero y en el informe escrito de 12 páginas, entre otras cosas, le dije que en el Uruguay era lícita la publicidad. Por tanto, una de las formas lícitas de presionar sobre los medios era contratar una jugosa publicidad anticipando el establecimiento del Cerro Freeport y ahí iban a matar los pájaros de un tiro. Primero iban a saber cómo reaccionaba el público, que seguramente ante la publicidad iban a terminar llamando a algún programa, y además iban a obtener una tajada de la torta que iba a impedir lo que hoy se ve claramente, que los medios tocaran demasiado un tema, que lo manosearan, o que eso fue lo que les dije, además de otros detalles que no viene al caso. Y respecto a lo que Amodio aclaró y se sonrió cuando dijo que chollo era hacer un negocio con Uruguay, es muy común que cuando a alguien se le rescinde el contrato en el Estado, o por lo menos se intenta rescindirlo, se le resarza, como ahí muy bien está hasta la cifra. Pero hay un anzuelo que se le tira y es eso que causó la sonrisa de Amodio, que era el hecho de que se podía reinvertir. Si la empresa, no, pero hay un detalle, si la empresa decide reinvertir, se suspende automáticamente el resarcimiento. Pero, Yo supongo que los abogados lo sabían. pero escuchame una cosa. Si vos le das una concesión a una empresa para hacer una obra, le exigís garantías, la empresa pone las garantías, pero resulta que la obra nunca se empieza. No terminan los relevamientos, no tiene el informe ambiental. La obra no se inicia porque no tiene, en realidad, la obra no se inició porque no tenía guita para hacerla. Bueno, pero ante la virtud de... Y entonces el Estado le tiene que resarcir. Sí. No, yo lo llevo al juicio. Yo lo llevo hasta el final. Bueno, pero ahí está el tema. Yo lo llevo hasta el final. Estos fenómenos sí lo hacen porque Pero vamos a ver. Rossi era el ministro. Yo mañana contrato la imprenta. No es lo mismo Vale. el Estado que una persona. Hay ciertos Pero, detalles. ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, El Estado somos todos la nosotros. empresa prometió y presentó los planos, sí, porque yo los vi. Y bueno, pero la obra no se empezó nunca. Y se le dio la autorización. Lo que pasa es que ante los sucesivos disculpas que presentó la empresa, se entendió que había una relación con el Estado. Y ese lucro cesante que ahí figura, por ese dinero que tú mencionaste, Amodio, seguramente fue la forma de resarcirse de algunos gastos en los que incurrían, entre ellos los que me pagaron a mí. Seguro. Sí, claro. Siéntate espantoso. Amodio, coincido contigo. Sí, Pero no, te voy a no, decir una- algo. una Rossi, ane- sí, Rossi, sí. Rossi. Pero Escuchá esto de es Rossi que Boyoltal. es más fácil. Entonces, vamos a firmar contrato. Y después nos Vamos a resarcimos. firmar contrato. Y a reclamar al Estado. Y claro, y después vamos y reclamamos. Eso es muy común, lamentablemente. Sí, pero no es soportable. Hay que cambiar eso. No, claro, por supuesto. Hay una cosa que es Rossi. Rossi, cuando estuvo en la Intendencia de Montevideo, Vázquez intendente, a ver si recuerda, Vázquez intendente, Rossi director de tránsito, ¿no? Y transporte. Y después tenía Vázquez presidente. Antes me pagaba a mí el sueldo en la República porque fue el encargado, El encargado de de los pagar. sueldos de la República. Guarda que algo cobraría en el medio. Porque si Yo no, no yo puede. cobré siempre. Está. Porque el tipo, cuando asume, inventan, ¿se acuerdan del tema de la mampara? Sí, sí. $3.000 la mampara. El tipo, cuando sacan la resolución, había una sola empresa, que tenía ya las mamparas preparadas en la calle Aerosur, al norte, mano derecha, un galpón precioso, ¿tá? Y un hombre muy bien, que no era frentista, pero que le dijeron, mirá, tenés que hacer esto porque esto va a salir. Y les decían, tienen que ir ahí a colocarla. Y costaban $3.000 el cada único una. autorizado. Seguro, Sí. $3.000.
El hombre me dijo a mí me lo dijo. El caballero de Aerosur, en vez de ser el caballero de la derecha, ahora Era el tenemos caballero de Aerosur. Aerosur. No lo sabía. El Ahí hombre, está. sí, el hombre me dice, vos sabés que es impresionante, dice, pero ¿y cómo es? Y son todos coimeros, me dijo. Así nomás, dice, pero yo no tengo que cerrar la empresa. Digo, pero vos, esto es una bestia, le dije yo, esto es una bestialidad. El hombre es de un partido tradicional. $3.000 ni pero que ¿cuántos fuera taxis hay? enchapado. No, Y lo claro. que fue lo que cobraron. En aquella época el dólar era más, porque estábamos con más viento en la camiseta, pero igual, con 3 lucas por taxi. La patronal material es la instalación, ¿no? Te lo daban llave en mano. Sí, te lo instalaban, te lo dejaban todo. Que era una chanchada, porque viste lo que son hasta Sí, ahora son las feos, porquerías sí, esas. sí. Y aparte, nunca relatan la cantidad de muertes que hay por choques de los taxímetros y los pasajeros traseros se imprimen y yo conozco un caso. Y el más notorio es el de este muchacho del nombre difícil que trabaja ahora en Sarandí, estuvo meses internado. Sí. Incluso estuvo muy grave, ¿no? Sí. Hay una anécdota que tú la sabes de la década del 90, cuando la secta Moon tenía todas esas empresas. Intentó invertir en Argentina. En aquel momento era el presidente Carlos Saúl Menem. Es espantosa. Sí, entonces pidió una entrevista en la secretaría de Menem y le pidieron una coima. Una coimisión. Una comisión. ¿no? Coimisión. No era comisión. Antes de la entrevista. Sí, antes de la entrevista, claro. Seguro, Sí, para sí. entrevistarse con el señor presidente. Seguro. Pero no te asustes, porque eso pasó acá en tiempos de gobierno del frente. 5 verdes te tocaban, no 500, ni 5. Eran $5.000. Sigo porque Porque era barato. Sí. Viejo. El Moon habló con un expresidente en ese momento y le comentó, fui y no sé por qué me pidieron esto. Esa persona llamó a Menem y le contó, Carlito. Espera un poquito. Sí. La contestación de Carlito me la hace como Carlito. Sí, claro, sí, está bien. Y entonces le le dijo, Carlito, mirá, fue este señor, acá esta gente tiene estas empresas, quiere invertir ahí, dice, pero para hablar contigo le pidieron esto. Y Menem le dice, se pasaron los muchachos. ¿No? Se pasaron los muchachos, ¿no? Le habían subido demasiado el precio. Que era algo tan natural de pedir una coima en cada entrevista, Pero no tanto. que en esta no era tanto, claro. Se pasaron. La Muchachos. última noticia no estaba el producto, pero Polo Limitada era la empresa, ¿verdad? Sí, Polo. La empresa impresora era Polo. Claro. Y el producto era, entre otros, era Últimas Noticias. El producto Sí. oficial de ese lugar era Últimas Noticias. Sitio en el que trabajé. Sí, yo tengo dos Yo- primos. Seguro, Trabajaron ahí. tenía una columna que se llamaba El Juglar y que fue fechada En el 2005. en el 2005 cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, fue fechada. Y eso, indudablemente, hubo un arreglo con la empresa. Y yo me fui a los 5 o 6 meses, renuncié, intenté un arreglo económico, porque hacía algunos años que estaba ahí, porque cuando llegó la nueva administración del Frente Amplio, no solo tenía la columna, sino que me ocupaba de los principales temas políticos y me pusieron solo a seguir al Partido Colorado, que tenía el 10% en aquel momento, es decir, de todos los temas. También estaba con los asuntos militares en ese momento, álgidos con los ¿qué área? desaparecidos. El área judicial. Bueno, el área me militar, dijeron, no, ahí tampoco. Tampoco. Ahí tampoco, porque le pasaron a dar manija. Los mismos militares que hablaban conmigo eran los mismos que hablaban con Mujica y Fernández Huidobro. Y no sé si trabajaban para los servicios de inteligencia, Mujica y Huidobro, capaz que sí. Yo no. Pero entonces, cuando me vinieron a decir, le dije, no, mirá, los mismos que hablan conmigo son los mismos que hablan con Mujica, porque no hay más, no somos tantos. no se encuentran Todos más. se conocen. Sí, claro. Y bueno, después, a los 2 días, se morfaron una noticia bastante importante. Entonces me llaman de mañana al 3er día para resucitarme y entonces me dice, no, tenés que cubrir hoy. Y le dije, ¿no me dijiste que yo no pertenecía más y que no podía más, que tenía que seguir al Partido Colorado? Dice, no, tenés que ocuparte de esto. Claro, se llama, es un morfe de novela.
Pero igual, era insoportable ya, porque la presión era jodida, y me fui. Pero aquí estoy. Sí. Eso es lo que tiene el tengo delito de los mensajes. diarios, ¿De qué? ¿no? No se pueden inventar la gente. En los diarios no se puede inventar. En la tele y en la radio podés inventar un payador, en los diarios no se puede. Es muy difícil. Muy difícil. Tiene que saber del tema. Tenemos mensajes. El 494 dice: buenas y gélidas noches desde Maldonado. Puntas de Sayago no era territorio del Comunal 4, área de Mujica, dice. Sí, sí. Y el director del Grupo MUM en 1994 y 1995 fue el de Rafael Adiego Bruno, que luego renunció por ser católico. Cosa que le voy a contar, había medias presiones ahí, porque yo tenía un primo que lo hostigaban porque era católico y no quería, Sí. y tuvo que renunciar. A Diego Bruno me suena ese, ¿no? Ese Sí, hombre. el presidente de la República. Seguro, el que hizo claro. el pasaje de banda, Mm. porque Sanguinetti no quería que viniera Alves. Era el Álvarez. presidente de la Suprema Precio Corte de de la Justicia. Suprema Corte. Ahí Ah, está. Sí, seguro. Yo tengo un libro de él, claro. Sí, sí. Después tenemos el 683, ¿para qué te dejo? Sí. Buenas noches, desde Yo Centro acá, como siempre, un gusto ver su programa. Me alegro que Don Amodio se mejorara del estado gripal. Ese Percievale es cualquier cosa, mentiroso, cobarde, por no decir una ordinariez, dice. En un programa de tanto nivel como el de ustedes, abrazo a los integrantes de tan distinguida mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Álvaro. Sí, no, que para el lunes voy a traer, vamos a redactar un pedido, uno no, dos. Dos pedidos. Dos, porque si no capaz que se entreveran mucho y además tienen que decir dos no. Para que en el mismo no hagan al récord Guinness, no. Seguro. Uno, vamos a pedir el recurso de revocación que pidió Percievale. Voy a ver si lo llevó al Parlamento, porque en realidad se lo tenía que haber dado a los legisladores. Para justificar. Seguro. Y el otro es ver la cantidad o todos los expedientes que estaba instruyendo, a ver de qué temas era. Porque, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, el tema de verdad todavía no salió a la palestra pública. Pero bueno, eso lo vamos... Eran tantos. Era Una cosa importante para los televidentes. Hoy Álvaro va a tratar el tema de las cárceles de libertad en el gobierno de la dictadura. Va a leer un poco eso, ¿no? Sí, claro. Por lo menos una parte. Sí, del sí, informe. no, es que es un cortito. informe corto. Y esencialmente, Sí, bueno, bueno. tiro el agua porque sobra. A veces pasa. Déjelo así que esto es televisión, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, vos sabés que es lo peor. Hoy cuando estaba poniendo la taza, dije, Alvarito hoy la tira. Vos sabés que sé que lo yeté al pobre Álvaro. No, pero es en serio lo estoy diciendo. Déjalo así que corra. Y la agenda, Lo único que se la le agenda es cuero, es cuero, pues. El cuero aguanta. No, Entonces, no importa. La pregunta para los televidentes, que ya varios me la han contestado desde el otro día cuando la hizo Álvaro, es Sí. ¿cuánto calculan ustedes que los presos en libertad, en el penal de libertad, en la época de la dictadura, cuánta carne consumían por día en gramos? Quieren decirlo de otra forma, lo dicen, pero en gramos. Y entre los que acierten o queden más cercano, o el que más cercano gana un libro. ¿Estamos de acuerdo? estamos. Era algo así. Dele. Estamos de acuerdo con el agua que sigue jorobando. Sigue jodiendo el agua. Sí, claro, porque ahora sí. Bueno, arranque Ahora, el tema, Javier- arranque el tema él, que yo Javier- voy a buscar un trapo para secar. No te preocupes. No, ya está. pero en serio, arranca el hombre. No te preocupes. Una parte de Sí. por qué el penal de libertad, Mm. por qué se construyó el penal de libertad. Y se construyó por ley. No es una cosa que... Y no se construyó durante la dictadura, sino antes. Sí. ¿Mm? Pero nosotros tenemos el informe de Cruz Roja. Seguro. En Del esa año, época. en realidad hubo varias visitas de Cruz Roja. Que este es el introito para que después vaya al Bérico. Ah. Hubo varias visitas de la Cruz Roja en distintos periodos. Ujú. Pero la dictadura no dejaba hablar con supuestamente con los más peligrosos, ¿no? Y entonces los informes no le gustaban en el exterior y continuaban las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Uruguay. Hasta que en el 79 la Cancillería Ujú. vio la posibilidad de que se generara otro marco. Y entonces hizo una recomendación en la cual planteaba 3 puntos, ¿no?
Es decir, seguir como antes, como Sí. está el agua que se me sigue cayendo. Los pantalones, Pero además. Sí, no, claro. Cuando llegue a la casa, si vos te hiciste pis. Sí, ahí está. Y entonces, eso es una cosa. Finalmente, la Cancillería recomendó como tercer punto, como diciendo, Por favor. si logramos esto nosotros desde acá, salimos bárbaros. Porque en realidad muchas veces eran los embajadores que tenían que salir a defender lo indefendible, ¿no? Exacto. Y recomendaron que dejaran hablar con todos, ¿no? Y finalmente se acepta que en esa visita de la Cruz Roja Internacional, que estuvo más de un mes en el país, se dejara hablar con todos los presos, que todos dieran su versión al respecto. Que serían unos 5.000 en aquel momento. No, nunca hubo 5.000. ¿Ah, no? No. Siempre más. Sí, no, menos. Esas son fábulas creadas durante la dictadura Ujú. de gente que decía que hubo 7.500, 6.000. Es más, si no entraban más de 1.200, no puede haber 7.000 presos, ¿no? No, lo podían rotar porque los iban Seguro, soltando. rotar, sí, pero bueno, hubo muchos que fueron liberados durante la dictadura, que dice que lucharon contra la dictadura, pero incluso muy antes de la dictadura. Y finalmente se concreta. El penal de libertad se creó por la ley 14.068 de Ley de Seguridad del Estado, el artículo 35, ley que paradoja, ¿no? Fue firmada por Héctor Gutiérrez Ruiz porque era el presidente de la Cámara de Representantes, ¿no? Y esa ley en el artículo 35 establecía que después el fundamento fue, de acuerdo a la cantidad de fugas, por culpa de algunos que De no algunos mataron, presentes. de algún presente, De algún presente. se Papero organiza todo sí, bien. Entonces seguro. eran efectivas. Seguro, se debía crear un penal militar, es decir, Militarizado. militarizado, ahí está. Y entonces, donde estaban las mujeres, que era el 1, y el 2, que era en San José. No se le puso penal de libertad, era porque estaba en libertad y se hizo el penal, pero cuando se creó el penal, no era el penal de libertad. El establecimiento militar de reclusión. Opción número 2. Exactamente. Número 1. El 1. El 1, el 2 serían las mujeres. Sí, que dependía directamente del comandante de la División de Ejército 2, que en una parte de la dictadura fue el general Julio César Rapella, muy cercano a Gregorio Álvarez. Lo Y que conocí, luego, tenía un Mercedes sí. amarillo. Sí, sí, lo entrevisté varias veces y en una oportunidad que fui, acá vivía en Avenida Libertador. Sí, enfrente al departamento de nuestro. Muy cerca acá Sí, sí. del Palacio. Guardaba el Mercedes a la vuelta en Sí, el garaje. en el living, yo me senté en un sillón que había y muy pícaro me dice, en ese sillón no sabe las veces que se han sentado Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. ¿Ah, sí? Sí, claro. Era con quien conversaban. Y así empezó la entrevista, no quiero ni saber cómo habrá seguido. Durante la dictadura. Sacaba el jugo un ladrillo, porque aparte, muchos de los cuales entrevistó, de izquierda, derecha, dictadura, de lo que quiera, se quejaron algunos porque le decía, pero usted me grabó. Sí. Y él le decía, no, Ah, yo sí, no lo los contó grabo. acá, lo cantó acá. Claro, Sí. el tipo juega con la memoria, pero es muy bueno la Increíble, memoria. sí, sí, Punto, increíble. coma y cierra. Y Como un dactilógrafo casi. ya quedan enojados, ¿sabes? Algunos, bueno. Si hubiera seguido datilografía, hubiera podido ser. Seguro, andaría bárbaro. ¿Cómo digo? Dactilografía. Sí, no, aprendí en Santa Lucía con una profesora muy buena. Qué bueno que sería. Sí. Es muy Y, difícil eso. Yo soy de la época del grabador, ya a pesar de ser más viejo. con las máquinas Remington, aquella que había que darle con el dedo, con todo. Sacabas músculo en los dedos, lo llama. Sí, Don claro. Albérico, ¿qué tema tenía para hoy? Bueno, quería compartir con la teleaudiencia del Cernidor algo que me viene preocupando porque además en esta época de invierno, y es el proceder, la operativa y los resultados del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que desarrollo no tiene mucho y de social tiene algo. Este ministerio fue creado por el gobierno del Frente Amplio para ayudar a las personas que precisaban eso, un desarrollo social. Tiene 2.000 empleados en este momento. 2000. 2.000 funcionarios. 2.000. La misma cantidad que dicen que de gente que está en la calle. Dicen. Yo vivo en una zona que la gente busca en Rivera y Boulevard. Busca porque al ver ahí que la gente va bien vestida, parece que come todos los días. En fin, es una zona agradable.
Factible para manguear. Factible para manguear. Así nomás. Bueno, ahí en esas 2 manzanas, 4 manzanas, son 3 más una muy alargada, debe haber por lo menos 30 personas de distinto tipo. No he visto una sola camioneta ni funcionarios pie a tierra que vaya del Mides a tratar con esas personas. Tal vez por lo que dije, tal vez porque esas personas, y este es el primer problema que le veo, son personas solidarias. Yo mismo, mi familia y yo tenemos en la cuadra donde vivimos un moreno que no toma, no se droga, no se mete con las mujeres y es sumamente honesto. Hace 20 años que está ahí. Tiene ahora 40. Empezó cuando tenía 20 años. No ha cambiado nada. Es la misma persona que yo conocí cuando fui a vivir ahí. Yo admito que lo hemos ayudado a él de todas las formas posibles, desde darle agua caliente para el termo hasta dinero, pero se lo merece. A la vuelta está la contracara de eso. Todos los días hay personas nuevas de distintas edades que se pueden dividir en 3 grupos. Están los liberados, personas que han cumplido su condena a la cárcel y que tienen una forma de comportamiento. Están los drogadictos, que hay muchos también, un poco más jóvenes. Y están las personas que tienen algún padecimiento psiquiátrico porque uno lo nota. A ninguno de estos 3 grupos, y algunas mujeres que he visto también, que son las menos, por suerte, casi nunca veo pernoctar ahí, ninguna de estas personas, y me tomé el trabajo esta semana de visitarlos a todos, algunos me rechazaron. Yo les decía que había sido yo un periodista hasta hace poco tiempo y que estos asuntos me interesaban y que tenía la oportunidad de presentarlos ante mis colegas acá en el programa y preguntarle a la audiencia si creen que el Mides ahora vale la pena seguir como está. Porque con $20 millones al año, más 2.000 funcionarios, me pregunto y les pregunto, ¿ustedes conocen a alguien, mujer, hombre, drogadicto, liberado o psiquiátrico, que haya sido recuperado para la sociedad por este ministerio? Una sola persona quiero. Creo que acá Álvaro un día dijo, nómbreme en uno. Bueno, yo quisiera una sola persona. Yo no conozco a nadie. Y esas 29 o 30 personas que están ahí alrededor de mí, a mí no me molestan, ¿eh? Sinceramente, a mí no me molestan. Me da pena, pero no me molestan en el sentido social del término. Yo estoy, digamos, porque soy de otra época, obviamente, impresionado porque esa gente no la veo recuperarse. La veo todos los días igual. Y hay que sumarle esa forma de generosidad, que yo creo que en realidad es limosna, no lo queremos decir, yo soy católico, por tanto puedo decirlo. La limosna no es lo que me sobra, es lo que yo debo dar para colaborar con las otras personas. Ahí en la zona hay gente que le ha bajado colchones y hoy vi a alguien que compró un colchón y lo hizo llevar hasta el lugar para dárselo a una persona que seguramente le caía bien. Se lo entregó y la persona se puso a dormir en la vereda, en la calle Rodó. He visto personas que le preparan viandas a esas personas, varias personas, mujeres, hombres, ancianos, y se lo llevan y se lo dan. He visto que hay gente que le da cigarrillos, alcohol nunca vi que le dieran. Entonces, con la persona con un abrigo y un colchón y la libertad que se tiene de estar ahí, ¿cómo va a aceptar del Mides algo? Y por otro lado, una vez que el Mides captura, en el mejor sentido de la palabra, a esa persona y les ofrece ayuda, una cosa es llevarlos para que una noche como la de hoy pasen abrigados, pero al otro día se van, vuelven al mismo lugar. No hay alguien que se ocupe de decirle, ¿vos qué hacías cuando eras joven? Yo me he encontrado con personas que eran carpinteros. Imprenteros no me encontré ninguno, pero carpinteros sí. Algunos arreglaban motos. ¿Por qué no se vuelve a esa parte de la persona que es la última bolilla donde perdieron su dignidad? ¿Por qué tenemos un ministerio de 2.000 personas, $20 millones de presupuesto y yo no conozco a ninguna persona que haya sido recuperada? ¿Ustedes conocen a alguien? Eso es todo. Gracias, Horacio. Una cosa Dele, quiero métale comentar. Este ministerio fue creado por el Frente Amplio para el Partido Comunista porque en aquel momento se repartieron los ministerios y faltaba uno para los cabezas, para los cabezas políticos. Y bueno, y allí fue Marina Arismendi. Una emergencia nacional en aquel momento, ¿no? Sí. Porque en la campaña electoral el Frente Amplio dijo que había 1 millón de pobres en Uruguay
Y posteriormente, cuando llegó al gobierno, se dio cuenta que había 300.000 y no 1 millón. Pero igual se crea este ministerio y comienza a andar. Una emergencia en un país puede ser 1, 2, 3 años, pero no 20. Lleva 20. Porque todavía figura como rubro porque el Ministerio de Desarrollo Social Tiene varias. tiene una capacidad para decir, llamar al presidente de un ente autónomo y decirle, hola, mirá, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y del otro lado le dicen, sí, pero ¿quién paga eso? Ustedes, ¿no? Tienen esa capacidad de darte la idea y de que vos le pagues el cumpleaños, ¿no? Y así es así. Y hay entes que pagan y están en ese rubro y sigue existiendo todavía de emergencia social. Llega lo que podríamos llamar o no coalición republicana, ya creo que no, ¿no? Al gobierno y el rubro sigue siendo el mismo, porque le podían haber puesto post-pandemia, emergencia post-pandemia y la llevo. Pero ahora, esto es una cosa que puede generar un conflicto social. Vaya usted ahora y dígale, mirá que tenés que salir a trabajar ahora porque no va a haber más de esto. ¿Mm? ¿Qué pasa? Y no es 1 ni 2, son miles, ¿no? Entonces, el Estado, con la creación del ministerio, se sentó arriba de una bomba que viene creciendo mucho y que en algún momento va a explotar porque no va a poder, No se puede no va a poder sostener. Y ahora después vamos a dar, como decía Jude, telegráficamente, los números que manejó hoy el ministro de lo que tiene que pagar Uruguay. Es inviable este país. Como estamos, sí. Sí. O sea, hace una reforma profunda, sí. Hay un solo detalle más que puede resultar muy doloroso. Y es el siguiente. Han metido, hace unos días se supo que hubo personas que vivían en la calle, que dice que ahora le hacen así al patrullero, el patrullero para y los lleva al refugio donde quieren ir. Antes no los paraban, dice. La policía recibió la orden de que los patrulleros hagan de taxi, de Uber, para llevar a las personas que están en la calle a los lugares donde van a pernoctar. Y además salió un jerarca policial, que creo que es el director nacional de policía en este momento, a anunciar resultados de eso. No hay peor idea que poner a la policía en esa función, porque esas personas que están ahí probablemente no simpaticen con la policía. Y lo peor que pueden hacer es tratar de que un policía vaya y tome a alguien, porque hubo desacatos, 2, según sé. Entonces, 6. 5 en Montevideo y 1 en Tacuarembó. La policía está para prestar garantías a los funcionarios de ese ministerio y no para manipular a las personas que están en la calle. Es de lo peor que podían haber hecho, Aparte, meter a la policía en este tipo de cosas. Te lo sacan aparte de la función que está cumpliendo. Exactamente. Y andá, pedime un patrullero cuando pase que sigo robando. La policía tiene vehículos grandes que pueden hacer esa tarea, no un patrullero. Exacto. Pero lo bueno que tiene esto es que cuando en el 2020 entra el gobierno de la coalición con un primer muerto, hicieron un escándalo brutal porque decían que era insensible, que era un homicidio. Sibila, que soy el hoy ministro, iba a la cabeza. Y yo les voy a hacer que Javier nos pase las palabras de él en aquel momento, que son interesantes, porque ahí lo vamos a comparar con lo que están haciendo hoy. Pernoctar en la calle las personas en situación de calle. A mí en realidad me aterra, y lo quiero decir así porque así lo siento y lo vivo, que se ponga por delante la intervención policial respecto a la intervención social en un tema tan sensible como este. No es un tema que desconozca, es un tema que conozco desde hace mucho tiempo y la verdad es que la gente que trabaja directamente con personas en situación de calle sabe que este tipo de abordaje centrado en lo represivo puede generar consecuencias muy negativas. Muchas veces en estos procedimientos policiales hay trato humillante, violento hacia las personas que están en situación de calle. Ayer mismo se conocía algún caso muy complicado en este sentido, personas a las que se les obliga a deshacerse de sus pocos bienes, es decir, una situación que realmente puede generar una violencia muy grande sobre derechos de personas que están en una situación de descarte prácticamente en la sociedad, ¿no? Y esto yo creo que es lo que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa. Hay mucha autocrítica también para hacer sobre las cosas que no logramos resolver adecuadamente en este tema hasta ahora.
Pero este abordaje, el abordaje represivo, el poner por delante el abordaje represivo respecto del abordaje social, nos parece muy grave y nos parece muy importante que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, que tienen entre sus cometidos velar por las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, se expresen sobre esto, se expresen sobre esa supuesta coordinación que habría entre el Ministerio del Interior y el MIDES, pero que la anuncia solo el Ministerio del Interior. Se exprese sobre cuál es el plan, si mañana las personas que son desalojadas de los lugares donde están llegan al MIDES y no hay disponibilidad, como decía ayer el ministro, va a estar sujeto a la disponibilidad que tenga el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿qué pasa si esa disponibilidad no es tal? ¿Qué plan hay? ¿Cuál es el plan integral? Se ha hecho mucho ruido con este tema y lo que sentimos es que la única respuesta que hoy aparece es la respuesta de la fuerza, una respuesta a lo bruto. Y la verdad es que no. Bueno, esto dijo el que es hoy ministro del MIDES. Lo dijo hace 5 años. No lo dijo hace 20. Está un poco más joven ahí, se lo ve más joven, pero hace 5 años. Entonces, ahora tuvo que aplicar este gobierno el tema de lo que él decía, la fuerza. Le cambió el nombre, ¿no? Sí. No dice Sí. que es... No es internación compulsiva, Exacto, le pusieron otro nombre porque no les gusta decirlo de esa forma. evacuación. Evacuación, dice que es una evacuación. Me suena feo, pero Suerte bueno. que no vaya al baño, dijo el hombre, porque va a estar complicado. Ahora, la evacuación, en muchos casos, la está haciendo solo la policía. Por eso. Solito la está haciendo. Van y le dicen, mire, mi amigo, usted no puede estar en la calle, que lo vamos a llevar a un refugio. No quiero ir, no quiero ir. 6, el primer día tuvieron 6. No pasaron más informes. 5 en Montevideo y 1 en Tacuarembó. ¿Está? Entonces, por desacato. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Se está haciendo lo que hay que hacer. Pero lo hacen ¿por qué? Porque se le murieron 6, 7 en los primeros días de frío. Esto iba a ser una hecatombe. Con eso parás el lío. Y está bien que se pare. Alerta Policía. roja hasta el martes. Hasta el decretaron. martes, seguro. Decretaron alerta roja. Que además le ponen un nombre. Sí. Y la ley la tenían, que era la ley de falta. Porque están aplicando las leyes que ellos dijeron que estaban mal aplicar ese tipo de leyes y votar esas leyes. Porque votaron en contra de esas leyes. Y ahora las tienen que aplicar y se tienen que abrazar a la culebra. Dijera Mujica antes de morirse, un tiempo bastante largo antes, ¿no? O sea, pero es así. Si hubiera pasado al revés esto, todos pidieron la renuncia. Este señor, en realidad, tendría que renunciar. Por supuesto. ¿No? Es Pero por incapaz. ¿Seguro? No, claro, por burro. No. Y por Un falso. diputado del Partido claro. Colorado ya No, anticipó pero que por iba a incapaz. pedir. Yo creo que si se generara un problema institucional en el Uruguay y los ministros tuvieran que poner a disposición del presidente de la República sus cargos, no lo harían por el problema institucional, sino por la incapacidad, porque son todos burros. Todos. ¿No? Todos. Todos. Pero aparte es peor que burro. Porque todavía se chocan y tienen problemas. Dijo Hay así, excepciones, pero Sí, no son muchas. muy pocas, Sí, claro. Capacidad desbordada, dijeron. Hace deriva pacientes a sanidad policial y militar ante mayor demanda de asistencia. Pero ¿qué fue lo que dijo este chico Sibila? Dijo que ellos normalmente en los refugios tienen 2.100 personas. Y que con el sistema compulsivo, llamémoslo como es, 2.500. O sea que subieron 400. Ahora, vos me vas a decir, ¿qué pasa? Cuando vos los retirás, la policía está obligada a llevarla al ACE, a un sanatorio, para verificar el estado del individuo. Vos no lo podés llevar a un refugio si el tipo ya está enfermo. Ya pasó que se murió uno adentro. Sí, claro. Seguro, ¿no? Sí, que entró en Artigas. Entonces, esto es bien simple. Con 400 saturaste ACE. ¿Las puertas de emergencia de ACE quedaron saturadas con 400 personas de diferencia? Ah, tenemos un problema. El problema es más grande que lo que estoy diciendo yo. Porque con solo 400 personas ACE dijo, no puedo. Se lo mandamos a Sanidad Policial o Sanidad Militar. Está bien que lo hagan si están saturados. Pero entonces recomponeme el tema este de ACE. No, pero el tema es mucho más grave que ese. A ver. Cuando se formó el Frente Amplio en el año 1971, Sí. era porque el Frente Amplio y las fuerzas que lo conjuntaban iban a hacer una reforma social para que todo el mundo tuviera acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación. Cuando las fuerzas que componen el Frente Amplio, la mal llamada izquierda,
en el Uruguay, abandonó la idea de hacer esas reformas sociales, que hizo un parche. Ya no vamos a hacer las reformas sociales para que todo el mundo tenga acceso al trabajo, a la educación, a la salud. Le vamos a dar unas limosnas, unos sobrantes del gran festín que nosotros administramos para cubrir el expediente. Mientras los tienen enganchados al subsidio, al boleto, al vale de alimentación, que en definitiva son votos. El clientelismo. Yo recuerdo las críticas que se le hacían a los partidos tradicionales, porque tenían enganchados a sus votantes con el tema de la jubilación, el tema de los clubes políticos, el tema, sí, le conseguían el teléfono. Bueno, aquí críticas bien ahora, hechas además, ¿no? Ahora Sí, el Frente claro, Amplio, la falsa izquierda en el Uruguay, tiene enganchado a miles de uruguayos con la comida, que es muchísimo peor. Entonces, por vergüenza, yo creo que el Mides debería eliminarse y encarar el dinero que hoy se llevan los gerentes del Mides, los empleados del Mides, los funcionarios del Mides, en planes de trabajo y de vivienda para un sector de la población Apoyado. que no van a ser todos, porque es imposible atender a todos, porque el Frente Amplio mismo se encargó de destruir el espíritu de trabajo, con Mujica a la cabeza. La vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. Eso fue lo que dijo. Lo dijo un tipo que nunca trabajó, que se subía al tractor para hacerse la foto, que nunca cotizó al BPS, Y está demostrado. y que vivió de ronga, gerenciando un partido político que se formó en sus inicios con el dinero que sus militantes chorreaban por la calle. No lo digo yo, ya lo dijo Zabalza. Y nadie se escandalizó cuando Zabalza lo dijo. Es más, a Zabalza dijeron que era un tipo coherente y la prensa lo homenajeó hasta su muerte. Eso es cierto. Tengo algunos mensajes. Dice, esta es para vos, Alvarito, que capaz que lo sabes. ¿Puede ser que el yate se llamase María Auxiliadora? No sé. No, no, María no, Auxiliadora era la esposa. Sí, no, pero No, capaz no que le puso podía el ser. nombre al barco. No, Yo no sé. sé. Yo también lo sabía, pero pregunto. Donde asume un gobierno de izquierda y se crea un Ministerio de Desarrollo Social. Pasó Sí. acá, en Argentina, en En todos Chile, en lados. Venezuela, en España también. Pregunta, ¿no? Amodio, ¿qué dirá eso? Tenía distintos nombres, llaman el Ministerio de la Felicidad Pública. Sí, peor todavía. No. Tenemos otro más acá. Buenas noches. No recuerdo. Sibila no tiene vergüenza. Poner a gente incompetente al frente de un ministerio solo por la cuota política trae esos problemas. Pero hay una cosa, es el estilo MPP, el estilo Mujica. O sea, yo cuando en el MLN se discutía acerca de las cosas, había un grupo de gente que nos dedicábamos a planificar lo que se iba a hacer, a estudiar los problemas. En el MPP, por el estilo Mujica, nunca se planificó absolutamente nada. La prueba está que formaron un equipo de gobierno que se les destartaló solo, porque no sabían a quién estaban poniendo al frente. Al día de hoy lo estamos viendo. El otro día renuncia un señor Saavedra y el presidente, que es el que supuestamente lo nombra, se entera porque un periodista le pregunta. Ahora en un ratito la comentamos. Sí, Entonces, claro. por Está favor, es el estilo Mujica, desprolijo. Quien ha vivido toda la vida en la desprolijidad, en el desorden, no puede hacer un gobierno ordenado. Es imposible. Ni crear nada, porque es incapaz. Fue incapaz. Y ahora tenemos las pruebas. ¿Qué pasó con Pluna? ¿Qué pasó con ustedes inviertan?
nunca controló nada. ¿Por qué? Porque fue un incapaz. Sendik decía, si querés que algo no funcione, pone al Pepe. Claro, sí. Y acá lo pusieron y no bueno, funcionó. nos marchamos. Sí. Tenemos más mensajes. Dice, el Frente Amplista es chorro por naturaleza. A los 5 años usaron miles de funcionarios rentados por el Estado para movilizaciones. El inútil de Pou no cortó con las horas sindicales interminables y eso lo comieron por dentro con una campaña sucia. Después dice acá, ojo con eso de llevar a alguien en el móvil policial de esa forma. Mi hermano llevó a la casa a un anciano, la familia lo denunció y terminó preso. Sí, Se bueno, supone que sí, quien sea claro. trasladado por un patrullero debe existir conocimiento del juez. Y la joda la siguen pagando Juan Pueblo. Sí, es cierto, y Juan Sí, Pueblo claro. somos todos. Los jueces, para empezar, los jueces ya no tienen la capacidad y la potestad que tenían antes. Ahora la tiene el fiscal. En todo caso, habría que darle cuenta al fiscal. Pero como no hay delito, Claro, ¿qué Porque- le vas a decir? Voy a No. trasladar a uno que tiene que ir al refugio. claro, Sí, es verdad. distinto cuando esa persona Claro. va demorada o detenida. Hay que hacer lo que decías vos, llevarlo al hospital a ver cómo está Que de lo tiene salud que hacer. para que después no diga que me pegaron. Exacto. Y en ese caso sí se la cuenta al fiscal. Después dice, buenas noches a todo el equipo, el Mides es el peor de los ministerios, va de la mano con el partido que lo ha manejado históricamente. Cada día dice, soy más fan de Peñarol y del Cernidor, dice el 363. Qué bueno, Un muchas deleite gracias. aprender e informarme con ustedes. Le pido que si con Don Amodio ponga orden con los 2 gurises del panel. Eso debemos ser nosotros. Sí, claro. Ya sé Gracias que por los de Gurí. Sí. ¿Eh? Yo Sí, soy el yo- menor de la banda y tengo 63. Acá el único gurí que tenemos es Javier sí. Sí, Javier. Ese es el único. Los temas tratados son dominados plenamente por los 3. En este caso, los jueves saben que estamos con un cuarto integrante que mete temas lindos. Porque después llegan los mensajes. Y dice, ¿quién es el señor ese nuevo que está en el panel? Yo tengo que andar contestando en la semana. Que no se hablen Es fácil, enci- es fácil. Pero Porque- que no se hablen encima, dice, porque muchas veces no entendemos o se corta el hilo del tema. Muchas gracias, esperando que llegue pronto el documental. El documental está avanzando. Pero les aclaro una cosa. Estamos necesitando un mayor esfuerzo por parte de nuestros televidentes y amigos. Así que regalen el libro Más secretos del PSU. Y para regalarlo lo tienen que comprar. O nos lo piden a nosotros, se lo compran en la librería. Pero hay que comprar el libro, sí. Son 5.000 pesos nada más. No, No, 750 50 pesos. pesos. Ah, no lo había Estamos- dicho, por eso. No, pero estamos, gracias, se agradece, si a veces me paso. Excelente el aporte del señor periodista que habló del Mides. Muy humano y el Mides está pintado, se ve. La iglesia y los vecinos ayudan a la gente. El Estado ausente, carguitos y carguitos. Eso fue para usted el agradecimiento. Y le voy a decir algo. La iglesia tuvo que salir a pedir fondos. Porque no le está alcanzando los comedores que tiene la iglesia que salen a repartir, porque hay mucha más gente en la calle que la que había en el gobierno anterior. Y tuvo que decirlo. Tuvieron que saber decir, mire, no nos alcanza y le queremos dar de comer a la gente. Después acá dice otro que dice, ¿qué pasó con Preve? No sé, me perdí con Preve. Buenas noches, el Mides es un comité Suerte de en base pila. para que Micaela Melgar coma sandwichitos con la nuestra. Eso fue por cuando asumió Micaela Melgar. Hay más, pero no quiero seguir cortando en eso. Álvaro. Sí. Bueno, la vida en el penal de Libertad. Ah, pero espera un poquito. Sí, A ver si alguno más tiró algún dato, porque tengo que cortar la lista, ¿no? sí, sí. Espere un poquito entonces. Este no dice nada. No, nada, dele con fe. Hasta Bueno. ahora, a partir de ahora, después de las 20:34, mensaje que quiera decir cuántos gramos comía cada preso en el penal de Libertad en la época de la dictadura no será tenido en cuenta. ¿Cuántos Sí, gramos de gramos carne? de De carne, carne, nada. ¿cuántos De gramos carne, de carne? de carne. Tiene ¿Cuántos razón, gramos de corríjame, carne? que me voy de mambo. La Cruz Roja llega al Uruguay en el año 1980. La mayoría eran franceses los que hicieron este informe. Hicieron una profunda investigación, no solo adentro, sino afuera, también en el Vilar de Bo, porque podía ir gente del penal allí a Vilar de Bo y entonces, bueno. Porque hay una sala de penado. Seguro. Lo primero del informe que voy a leer es relacionado con la alimentación. Había un menú básico semanal preparado por el equipo de dietistas del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas sobre la base de las calorías y del valor nutritivo necesario para el régimen de vida en el establecimiento. Según la lista de los menús, la comida es generalmente equilibrada, lo que se refleja en el aspecto físico de los presos, afirmaron los técnicos. Pero había presos que tenían alguna patología y entonces precisaban otra cosa. El informe de Cruz Roja dice:
Cada mes, los médicos y o practicantes del servicio, con la ayuda del personal de enfermería, efectúan una revisión de los regímenes para decidir su continuación, modificación o supresión. De acuerdo a las entrevistas del equipo de la Cruz Roja con los internos, unos pocos presos señalaron que se les había suprimido el régimen sin previa consulta médica. La comida la preparaban los propios reclusos divididos en turnos. Y sigue el informe. La cocina tiene instalaciones modernas, 3 ollas de vapor de 200 litros cada uno, 2 cocinas de gas de 6 hornallas, 4 hornos a gas, 2x2 cocinas de gas para churrascos, 2 calderas y 3 tanques, un montacargas, varias piletas para lavado de tachos y utensilios. La cocina dispone también de una cámara frigorífica para conservar la carne, la leche y las legumbres en general. Se llena cada 2 días con 1.400 kilos de carne. El consumo de carne cocida era del 150% anual per cápita, 1.200 presos y 300 soldados. Esa cantidad de carne incluía además achuras, chinchulines, mondongo, etcétera, que sirven para la elaboración del guiso, lo que eleva el consumo de carne de cada preso, que llega a... Pero eso se lo voy a decir al final. Sí, claro. Además, en un sector del penal funcionaba una carnicería con una sierra eléctrica. Sí, tenía una carnicería. La panadería tiene un horno y durante la visita de la Cruz Roja había otro en construcción. Los equipos de presos fabricaban el pan para el establecimiento, la tropa y las escuelas de los alrededores. También había maquinaria para preparar la masa. Los internos que trabajaban en la cocina tuvieron calzados o botas con suela adecuada, la provisión de delantales más gruesos para los que están en contacto con agua caliente y en contacto con las ollas. El penal contaba con una cantina en el 4º piso, bloque central de la sección de celdas. Y escuchen esto. Los reclusos, a través de una cuenta corriente o un monto máximo de 150 pesos de la época, podían adquirir hasta 70 artículos. Estos variaban: elementos para escribir, para el aseo personal, cigarrillos, tabacos, elementos para pintar, calzados como alpargatas, azúcar, café y té, cuerdas para guitarra, pegamento, reglas, cepillos de dientes, hilo zapatero, pomadas, sobres de avión y hasta las emblemáticas marcas de tabaco Puerto Rico, Río Novo y Toro con sus respectivas hojillas. La Cruz Roja mencionó en su informe de que los artículos eran adquiridos a precios mayoristas, recargados con un 10% para alimentar el fondo solidario. Ese fondo solidario, cuando alguien salía, lo liberaban, le daban el dinero para ir a donde ir, a casa o donde iría, ¿no? La salud. Uno de los principales ejemplos, la particularidad del sistema sanitario en el centro de reclusión era que los propios reclusos con estudios médicos universitarios actuaban de soporte de los jerarcas de la salud en el penal de Libertad. Es decir, que había miembros de las organizaciones izquierdas, entre ellos el MLN, algunos médicos, otros eran practicantes, pero apoyaban. Y el perro Vázquez ahora estaba en eso, sí. Entonces era... Uno de los principales ejemplos, fue el laboratorio clínico. Los médicos disponían las instalaciones en el 5º piso, dirigido por 4 detenidos. Uno de ellos, ex bioquímico de la Universidad de la República. Se hacían un promedio de 100% de análisis clínicos por mes, dentro del penal, ¿no? Y lo hacía un miembro del MLN. Pablo Blanco Mazara. Ahí está. Mire Es una memoria bárbara. todo. Andá llevando. Vos después, si encontrás algún defecto en el informe, cantalo. El delegado médico de la Cruz Roja pudo comprobar que se disponía de todo el material necesario para esos análisis. Microscopio, centrifugadora, colorantes, etc. El representante de la Cruz Roja encontró un sistema de asistencia médica muy bien organizado al estilo militar. Las estadísticas facilitadas por el penal demuestran que hasta la visita de la Cruz Roja Internacional, la atención médica en cada especialidad había sido buena. La integración al sistema sanitario de los médicos reclusos, miren lo que dice acá, ¿no? La integración al sistema sanitario de los médicos reclusos intensificaba de una manera notable la calidad de la atención. Lógico. Además de los detenidos,
enfermos recibían una buena información sobre su estado de salud, sobre el tratamiento y sobre el pronóstico. Salvo casos aislados y no comprobados, los reclusos se dicen satisfechos de la atención que reciben en el penal y en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Solo mencionaron a veces demoras en la atención de segunda y tercera urgencia. El número de traslados al Hospital Central de las Fuerzas Armadas fue de 564 en 1978 y 448 en 1979. El número de intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos efectuados, 90 en el 78 y 110 en el 79. Según el delegado de la Cruz Roja, los números eran una prueba de que los detenidos tenían acceso a los servicios del Hospital de las Fuerzas Armadas. Quiero llegar al tema de la llamada represión, ¿no? Los psicofármacos eran provistos por el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Mensualmente los presos tomaban un promedio de 46.180 comprimidos. En sus conversaciones con los presos, los delegados de la Cruz Roja dieron cuenta de que en su mayoría los reclusos no están bien al tanto de la evolución del país y del mundo. Desde el momento de su detención, su conocimiento es más bien el resultado de rumores. Así sigue viviendo en un mundo ya superado y no evolucionan en sus puntos de referencia. El psiquiatra del establecimiento está al tanto de los casos que se presentan. El número elevado de detenidos con problemas psiquiátricos entrevistados por el médico y el consumo altísimo de psicofármacos en el penal indican con claridad que el problema central del Emir 1, como ustedes decían, era la situación psicológica y psiquiátrica. La administración tiene como regla general atender en todos los casos a los presos desequilibrados, sin trasladarlos a centros médicos especializados. La atención se realiza en el propio Emir 1, puede considerar en una fuerte medicación y en el aislamiento del enfermo en una celda de disciplina. En ese caso, los detenidos con fuertes ataques de tipo agresivo, se ha utilizado el chaleco de fuerza durante días para mantener quieto al preso. ¿Cuál era el menú? Se preguntarán ustedes. Bueno, si era un penal militar, ¿no? 6:30 agua caliente para mate amargo. 7:30 desayuno, café con leche con 2 bizcochos. 12:30 almuerzo, sopa de verdura, fideos y carne, un plato principal, pan y postre. 18 horas agua caliente para el mate amargo. 19:30 cena, similar al almuerzo de 2 platos. Y acá voy, al régimen disciplinario. El jefe de la División Reclusión manifestó a los delegados de la Cruz Roja que el régimen disciplinario es similar al vigente para el personal militar, que va de la observación al arresto simple y sala de disciplina. En la sanción simple, el recluso perdía solamente el derecho al recreo, por los días que estaba sancionado. En el arresto en sala de disciplina, faltas graves, perdía los derechos a recreos, visitas, cine, correspondencia, libros, fumar y mate. En esos casos, permanecía en ese aislamiento impuesto, pero diariamente recibía desayuno, almuerzo, cena y visita del médico militar. Desde enero del 80 se dio una hora diaria del recreo interno. El régimen disciplinario se basaba en un reglamento similar al de una unidad militar. Las faltas más comunes eran reaccionar ante la presencia de un oficial y no mantener la higiene de la celda. Las faltas graves por las que eran derivados a la sala de disciplina, la isla, eran intento de agresión entre ellos o al personal de tropa. No acatar una directiva, falta al respeto a un oficial, que se castigaba con 10 a 12 días. Otra falta grave era tomarse a golpes de puño. Y acá la Cruz Roja dice, la aplicación estricta del reglamento de concepción militar a los reclusos, en su gran mayoría civiles, determina con el correr de los años una pérdida paulatina de su iniciativa personal y, en mayor o menor grado, de la personalidad de cada individuo detenido. El preso es obligado a cumplir órdenes sin discusión y a mantener una actitud de sumisión y obediencia constantes. ¿Dice algo de los dice, los presos en sus entrevistas señalaron que siempre se retrasan las liberaciones. Este hecho agrega una tensión psíquica, más en muchos presos que dudan de que la pena infligida sea definitiva, lo que contribuye a crear un sentimiento de incertidumbre y escepticismo con respecto a la posibilidad de ser liberado un día. Era la justicia militar, ¿no? Y finalmente, la consideración final fue:
La atención médica somática es intensa y de calidad y es respaldada por el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en el cual se practican operaciones complicadas. El EMIR 1 es un establecimiento de superseguridad cuyo objetivo es prevenir fugas, revueltas y motines. La administración del penal tiende a controlar de manera cada vez más estricta todas las actividades físicas, intelectuales y psíquicas de los presos. El personal militar vive en un clima constante de alerta y de sospecha, lo que no permite la distensión y repercute en el psiquismo del recluso. Los presos, a su vez, por el hecho de estar sometidos permanentemente y durante años a un régimen tan estricto, acumulan inevitablemente grandes tensiones emocionales psíquicas de los que tienen escasas posibilidades de liberarse. Si no efectúan rápidamente reformas sustanciales en el sistema, el número de casos psiquiátricos seguirá aumentando. Bueno, estar preso yo creo que en la casa de uno por un día ya es un problema, ¿no? Me imagino. Pero la historia que se ha contado del penal de libertad, porque acá sigue, bueno, había cine con películas que muchas veces no podían verlo la población en su casa en aquella época, ¿no? ¿Dice algo de los deportes, no? Sí, también, hay de todo. Había un reglamento para la guardia también, que era un reglamento tipo artiguista, así. Sí, bueno, ya está preso, vamos a cuidarlo. Claro, sí, paga la pena. Es un calco de la vida militar que yo viví. Era un calco. Exacto. Yo nunca estuve ahí. Lo que pasa es que... Perdona, Modio, sí porque estuve no... falta la carne. No, pero espera un poquito. Espera, vamos a opinar de esto y ponemos la cifra. Él estuvo ahí, nosotros no. Seguro. No, yo no estuve en el penal de libertad. Pero un régimen militar puede ser aceptado en determinadas condiciones. Hay que tener en cuenta que es el resultado, los que convivían en el penal de libertad, es el resultado de un enfrentamiento. No es lo mismo. Eran prisioneros de guerra. Eran prisioneros de guerra. Claro. Entonces, vos sos prisionero de la fuerza que te venció. Entonces, lógicamente hay un enfrentamiento latente siempre. Y eso, en algunos casos, con algunos presos, se hizo muy evidente. Los que habían cometido delitos de sangre sí. fueron verdugueados. Caso de Masmá, por ejemplo, eso es así. Y está reconocido incluso por quienes fueron los propios carceleros. Que yo creo que es un caso, no pueden ser los guardiacárceles. Sus captores. Exactamente. Que es lo que se da en la actualidad en el resto de los penales, que son funcionarios del Ministerio del Interior. Yo lo viví en cárcel central. El enfrentamiento constante es el enemigo. Entonces, para el funcionario, el preso es el enemigo. Y para el preso, y es a la inversa. Para el funcionario es el preso y para el preso es el funcionario. Entonces, hay un estado latente de enfrentamiento. Y eso termina mal en la psiquis del preso y en la psiquis del funcionario. Porque el funcionario también vive en tensión permanente. Ahora, ese altísimo consumo de psicofármacos, y tenemos que tener en cuenta un hecho que lógicamente tiene que haber influido, es la cantidad de gente joven que la única perspectiva que tenía era la de aguantarse a ver si soportaba los 10, 12, 13, 15 años, 20 años de prisión que tenía por delante, muchas veces sin merecerlo. Porque hubo gente que se comió 6, 7, 8 años por repartir un volante, que luego vio agravada su pena porque se enfrentó al funcionario tal o cual, o porque se peleó con su compañero.
¿eh? Todo lo que Todo relató él, consecuencias de un increíble. sistema. Era un de- calco de la vida militar que no debería haber sido. Ah, no sé si no. Porque todos ellos quisieron formar un ejército. Vamos a practicar la vida militar. Yo soy mucho más duro con esto. Yo entiendo lo que él dice. No deberán ser los mismos a los cuales te enfrentaste, que lo tenés que agarrar al individuo y te vas a tomar la venganza. En eso cierro con ustedes. Pero el régimen militar, y bueno, mirá, comer no comían mal, tenían deportes, tenían cine, les daban una disciplina, porque si no, vos Sí, tenés pero hay que ver, 1200 tipos. hay que ver en qué condiciones. Sí, hay que ver. Hay que ver Está en qué bien, las condiciones. condiciones son las que vos decís y yo coincido con eso. Quien entra a la vida militar por vocación o por la vieja necesidad, Seguro. debe soportar y acepta esas condiciones que él también se relata Cobra en el por libro. eso. Cobra por eso además. Es distinto cuando uno pierde una guerrilla, es capturado y es sometido a ese régimen que más parece un campo de concentración que una prisión. Está bien. Yo no estoy a favor de eso. Lo que quiero decir es que a medida que él avanzaba en la lectura, a mí se me representaba la vida que yo viví. Y obviamente no fui un recluso. Yo viví la vida militar y todo lo que dice ahí, parte a parte, las sanciones, el régimen, la forma de disciplina que fue impuesta a los que eran perdidosos en el combate, es un calco, es un calco. Además se supone No había forma que de la eso. cárcel es para intentar la rehabilitación. Ni una pizca. Claro, porque el propio régimen no lo permite. No lo permitía. Es así. Es Yo creo que lo permite menos ahora yo que creo en que los aquella militares en No, aquel- no, pero bueno, Huidobro dijo que tenían que aplicarle Ah, a mí que me perdone. a nosotros nos aplicaron, Yo lo siento ¿no? mucho. Tenía que aplicar 10 años por cada uno en vez de 3 como le aplicaron a ellos, ¿no? De todas formas, entiendo que el informe de Cruz Roja es muy objetivo, ¿no? Porque lo que tiene que criticar lo critica y lo que tiene que Sí, destacar yo lo no, destaca. no critico el informe. No, pero No digo que critico el informe. creo que muestra claramente lo que estaba pasando allí. Seguro. Yo tengo algunos mensajes que son interesantes. Ujú. Esto de 60 años atrás se levantaron en armas por minucias comparado con lo que está pasando ahora. Un abrazo para los cuatro. Don Amodio se equivoca, dice. Opa. Mujica nos ha dejado muchísimo. Unas cuantas generaciones de lumpen. Ujú. Y es cierto. Ay, claro. Después, los reclusos del Esmir 1 comían mejor que muchos uruguayos. Yo estuve 6 años, y lo que cuenta el periodista es cierto. Acá el 776 dice, tengo una grapa miel de regalo para Amodio, para el amigo Amodio Pérez. Ah, bueno. Muy linda la campera del periodista Álvaro. Sí. Sí. Bueno, está bien. Cernidor, no dejen correr el agua Gracias. bajo el puente, siempre la verdad. No, Sí. nosotros De, tratamos... esta no hay Sí, acá. no, ¿eh? está Esto es empapado. made in Buenos Aires. Sí, eso es Buenos Aires. De esta no hay, No, ese modelo no es hay acá. acá. Porque él es comprador de Buenos Aires. No compulsivo, pero comprador. Eh, Después acá propone, él dice que, dice 2.500 gramos de carne comía cada preso en el CONCAR por día. Primera cifra que apareció la primera cifra. Sí. Sí. No, pero ahí tienen unas cuantas. Sí, tengo más acá. Ahí está, Ah, ¿sí? me la metieron a último momento y como no dio la cifra, la estoy aceptando. Seguro. O sea que Cine. todavía no dijiste cuál es. No, él la tiene que decir. Ah, Dice, claro. el 494, cine, hace interrogación, ¿no? Sí, Che, sí, dice, sí. ¿cuánto nos costó la salud de los guerrilleros a los uruguayos Ah, en sí. porcentaje del Claro, PBI? claro. ¿Salvarles la vida para que ahora nos destrocen la sanidad militar? Bueno, Horacio, yo no creo que haya que matarlo. tengo un informe sobre Mm. todo lo que salió, el enfrentamiento pasado en moneda, digamos. Guardamos Espere que te meto Sí. dos más y quedo limpio. Bueno, está bien. Parece cuento, dice. Javier el mejor te pone plan los tambores social- ahora. Está, Tambores. el mejor plan social es dar trabajo. Ronald Reagan dijo eso. Ese era el mejor plan social. Ujú. Buenas amigas que se llaman Elizabeth, dice, tiene un hermano que se llama Raúl, que tiene problemas psiquiátricos. Elizabeth vive con la madre mano a mano y con muy poca entrada económica, porque la madre tiene problemas de salud y Elizabeth trabaja en changas y no trabaja estable. Y le pidió ayuda al Mides por el hermano Raúl, para que le den una mano en algo. El Mides la atendió, la trató bien e hizo toda la película tomándole datos y toda la pantomima. Le dijeron que le iban a avisar por la ayuda y hasta ahora está esperando una respuesta. Y esto fue en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Lo dice el 762. En la administración anterior, por conocimiento periodístico que tengo de muchos jerarcas de la administración anterior, ¿Sí? yo acepto y admito que pedí ayuda directa para 3 personas y a las 3 personas se las atendió. A una se le consiguió un lugar permanente para vivir, se le pagó ese lugar para vivir, una mujer y un hombre, tengo los nombres,
Y se lo pedí a un jerarca que ahora ya no está en el Mides, y eso fue atendido. Yo le dije, no quiero privilegio, lo que quiero es que se evalúe a esta persona, tal como relató recién la televidente, y se decida si merece ayuda. Y en los 3 casos, eran distintos, fue ayudado de acuerdo a lo que merecían. Lo admito. Está bien. Yo voy a dar algunas cifras de algunos números telefónicos que nos mandaron. Voy a dar la cifra. Y usted va a dar la frase donde da la cifra definitiva. ¿Quiere decir algo más? Sí, el Consejo de Ministros hoy, telegráficamente, Sí, bueno, ya estamos endeudados en 400 millones de dólares más. El gobierno emitió una emisión en franco suizo con 2 vencimientos, 2030 y 2035. Si ganamos el Mundial, capaz Sí, que lo recuperamos. claro. Lo que tiene que pagar Uruguay hoy son 6.041 millones de dólares. 2.116 corresponden al pago de intereses, 2.704 amortización de capital y cancelación de diversas operaciones. Y esto es en parte de la conferencia de prensa o lo que dijo el ministro O'Donnell. En realidad, O'Donnell no... Pues si usted lo presenta así, dice, que nos dejaron ensartado esto, ¿no? Y en realidad, esto significa la bicicleta del profesor Danilo Astori, que pedaleó durante 15 años y que el doctor Valle todos los días le decía que estaba comprando dinero más caro y sin embargo pasó de 13.000 a 50.000 millones de dólares la deuda externa en el Uruguay. El plan para este año son 3.199 millones de dólares. Más. Y Castillo estuvo en la conferencia de prensa también, empezó hablando él. Habló de privilegiar a los sectores más comprimidos. En un escenario de construcción, va en camino a una construcción de franjas en los salarios, en los niveles salariales. Sí, en las uvas. Ahí está. Con ajustes semestrales. Y no dio las pautas, no quiso dar las pautas porque lo va a dar en el Consejo Nacional Tripartito que se reúne el próximo 3 de julio. Pero hubo una frase del ministro que es muy peligrosa. Con lo cual... Ministro de Economía. Sí, el ministro de Economía. Ese es el que me importa. Seguro. Ajusten el bolsillo porque dijo esta frase. Consolidación fiscal. Ya está. Adiós. No vacunar. Seguro, claro. Consolidación es, para no decir ajuste fiscal, entonces consolidación. Fue la frase que utilizó Danilo Astori cuando nos clavó en un momento, nos clavó de galera. Hace unos días con la firma con los votos de Cabildo Abierto se aumentó el nivel de endeudamiento. Claro. Sí, en 1.700 millones de dólares. Por año. Ese es el problema. Es como le digas a tu esposa, gastá... ¿Sabes cuál es el tema? El país es como una familia. ¿Tal cual? Vos tenés que gastar lo que podés gastar, porque si no vas a ir al clearing. Muestras hay varias. ¿Quién le presta plata a Cuba? Nadie, porque nunca paga. Corea del Norte igual, Venezuela ahora tampoco. Argentina ya ha pasado varias veces por la etapa de que voy al clearing y zafo. Y voy al clearing y zafo. Y estamos hablando, Argentina, un país riquísimo. Yo estuve 8 años en el clearing, decímelo a mí. Por eso. Pero me curé en salud, me cicatrizó es para así. siempre. Yo voy a tirar la cifra de algunos. Miren. Falta la cifra clave. No, pero eso es al final. Sí, sí, el claro. 181 dice 300 gramos de consumo diario de carne. Era lo que preguntábamos. El 511 dijo 1,3 kg. El 488 dijo 456 gramos por día. El 688 dijo 400 gramos por día. El 730 dijo 500 gramos por día. El 7400 dijo 2.000 gramos por día, que es 2 kilos. Está bárbaro, ¿no? El 776 dijo 7 kilos por día y después lo bajó a 2.500, porque nos mandó 2 mensajes. El 336 dijo 300 gramos por día. Esto sigue la lista, ¿correcto? El ejército cuando compra carne, como bien lo dice el libro, lo compra por todos los víveres se compran por cantidad. Todo se compra por cantidad porque es lógico. Supongo que en la prisión también lo hacían. Nunca el ejército compra la carne más cara. Siempre compra, no la basofia, tampoco lo de arriba, compra lo del medio. Cuando se sirve la comida en general, sea asada o sea cocida, se sirve lo que en la jerga militar se llama tumba.
es un trozo de carne, generalmente con algún borde de grasa, pero no tiene hueso. O sea, es todo aprovechable, todo comible. No es muy agradable, pero es proteína pura, digamos, ¿no? Acá llegaron algunos más sobre la hora. Mira, el 076 dijo, creo que unos 50 kilos al año. Pero yo no calculo al año, digo que es por día. Seguro, Ahí. claro. Pero me voy a poner Álvaro a- tiene la cifra exacta. Sí, sí, la va a dar ahora. Sí. Así Después que tengo cuando- el 759, dijo 800 gramos. Estoy leyendo los últimos que me están entrando. Tengo muchos más acá. Alvarito, el micrófono es Bueno, suyo. Remate. El que gana, ¿Verdad que tiene que bueno, hacer ahí, explicar? el, qué hay es un lo que- libro. el tema que hay un problema, ¿no? bueno, si hay problema lo Sí, veremos después. El 181 y el 336 le pegaron en el palo, ¿no? Porque No ¿cuánto son es? 300 gramos, son 250 gramos de carne diarios. 150. Y si Claro. son los más cercanos. Tengo Sí, que ver claro. si tengo alguno más abajo. Creo que con esa cifra no. Mm. Se van todos de 300 y pico para arriba. Sí, sí, Por lo sí. tanto, los más cercanos son los dos de 300. Mm. Los que estamos acá vivimos la veda de carne, ¿no? Sí, sí, la vimos. ¿La recuerda? Yo era chiquito, pero la vimos. Sí. Porque hay varias anécdotas, pero cuando Mi pasaba tío- algún mi camión tío trajo una militar, vaca entera. Sí. De Paysandú la trajo. de los que contrabando. cruzaban ahí la barra de Santa Lucía también se podía comprar carne fuera de Montevideo. La piedra. ¿En la Piedra Bueno. también? En Las Paz, seguro, En en La La Paz. Paz. La Paz. Pero cruzando el puente de Santa Lucía era probablemente la cadena de carnicerías más grande que había. Yo me acuerdo de haber contado 8 o 9 para empezar. Y Sí, después había vos las otras. tenías en La Paz, en el Santa Lucía y en el Camino Carrasco. O sea, la vida era en Montevideo. La Vedra Montevideo. Entonces vos atacabas por Ciudad de la Costa, lo que es ahora Ciudad de la Costa, tenías la carnicería argentina. Claro, pero ¿por la qué no línea. cuentan por qué pasaba eso, no? ¿Por qué te había que ir a comprar carne al otro lado? ¿Y por qué en Montevideo no? Álvaro sabe. No, pero No, yo no. me acuerdo de esa época. Yo no sé por qué, pero yo me acuerdo que un día llegó mi tío de Paysandú, que era camionero, y se trajo una vaca entera. Mm. Y bueno, tuvo La suerte. faenaron y con mi padre salieron a vender la clandestina. Tuvo Vamos a suerte, ser honestos. sí, Hicieron claro, eso sí, los sí, tipos, Yo ¿no? no recuerdo, pero Y no te no acordás de- recuerdo las causas de Ah, De la veda. La Eso. famosa veda. No, Sí. no recuerdo las causas de la veda, pero yo vivía frente a una carnicería, le traían la carne de contrabando, Mm. porque traer la carne de canelones era traer carne de Seguro, eso contrabando. estaba Y Y de prohibido. caballo Y también. eran gángsters, Seguro. con revólver al cinto. Sí, sí. Claro, la O sea, carnicería era- esa, era pegada a la un casa de mi tema. abuela. Quiero de decir, la misma época. quiero Eso decir que parecía Elionesi. Sí, Y yo recuerdo, vamos, yo tuve una tía que sacó libreta de conducir pura y exclusivamente para ir a La Paz a buscar la comida. No para la familia, es que tenía 9 perros. Y había que alimentarlos. En la época que se vendía el bofe, que se El vendía el bofe. corazón para los perros, las menudencias. las menudencias por los perros. Y comíamos garrón. Los perros comían carne de garrón. Que hoy hacemos un ragú estupendo. Claro. Quiero Bueno, quiero decir que el ejército la nunca- largó. Largó 250 gramos, pero como indudablemente ganaron 2. Sí, Y vamos a se- darle y se- libro. sí, ya, no, pero ya que estamos hablando de la veda, regalamos un libro de Más Secreto del PCU y vamos a regalar otro libro con Mate a Wall Street, Ah, porque ese señor, su familia tenía una carnicería mirá. en aquella época del otro lado, Fuera de los límites. en Canelones. Entonces hay alguna anécdota que cuenta en el libro. Sí. Y ya que estamos hablando de carne, Sí. no, pero lo que tenemos que definir es que le regalás a uno y que le regalás al otro, ¿no? Sí, vamos, y bueno, eso lo defino en el momento. Vos me dejás el libro y yo me encargo de repartirlo. Ahí Sí, voy. sí, Como pero no los conozco, bueno, pero hay que decir quién se lleva, si el 181 o el yo 336 me le voy a das uno o el contactar otro. con ellos y le voy a mandar el libro que les tocó. No Bueno. vamos a discutir qué les Así que tocó. vos no decís como en los programas de televisión, la producción lo va a llamar. No, Sí, nada, no, lo no. llamo yo y ya está, y Sí, te mando claro. el mensaje. Sí. Vos decís eso, tengo otro amigo Ujú, que llegó a un alto cargo jerárquico de la policía, ujú. que el padre tenía, en La Paz tenían carnicería. Y bueno, y él te contaba, dice, vos no sabés los líos que eran, dice. Hmm. Porque aparte habían logrado el arroyo, lo habían modificado un poquito el curso para entrar a Montevideo. Sí. Y le habían hecho un puentecito y por ahí pasaba la gente, porque si vos Sí, los claro. atajabas por lo que era garzón, Ujú. te atajaba la policía, el control. En cambio, te ibas más para adentro, salías por la carnicería para el fondo, como hacia el oeste, cruzabas hacia Montevideo, hacia atrás. Sí. ¿Sabían que en el ejército nunca hubo veda?
Claro, Claro, era si lógico, tiene, no pero sabía se eso. produce el mismo. En campo militar es un lugar donde La- hay una infinidad de Los vacunos. militares en aquel momento, todos, la gente le gritaba, Milico, esto, sí, pero como carne. Me acuerdo clarito de eso. Seguro, Sí. y la carne, somos todos carnívoros. Bueno, este señor Sí. que del libro Tengo que guardar esto. Con Mate a Wall Street se llama Waldemar Fernández y se fue a Estados Unidos con $50 y terminó creando la primera empresa de internet que se llamó Interlani, cotizó en la bolsa de Nueva York. Uruguayo. Qué lindo Uruguayo. título del libro, ¿no? No, es Sí, que lo hizo claro, aquel, Qué hizo lindo. todo. con Mate Sí, sí. a Wall Street. Genial. Con mate. Con Mate. Claro, Yo porque no el recuerdo mate- el nombre de la empresa, Interlanic. Sí, sí, me Interlam. acuerdo, sí. Interlam. Ah, Sí. Y bueno, ese es uno de los libros, más el otro, Más secreto del PCU. ¿Conocido tuyo la persona? Sí, Oh. en realidad a través de dos amigos de una agencia de publicidad me llamaron para que le escribiera el libro y está, por ahí fue la Le cosa. contó la historia. ¿Qué edad Seguro. tener ahora más o menos? ¿El 80 y pico? No, Ah. sí, está en contacto con nosotros, incluso Ah. nos dio algunas ideas por el tema del documental, Mm. cómo se puede llegar a otras plataformas. Nos mandó un correo el otro día, yo le pedí y me hizo una investigación un mes más o menos que le pidió a alguien que lo asesora y bueno, vamos a ver qué ocurre con eso también. No se trata de suprimir a Javier, ¿no? No. No. Esto No, no. suprimimos Javier, la palabra. Javier es intocable. Ahora, No, no. hace un rato, para ir cerrando, todavía nos quedan unos minutos. Mm. Hace un rato vos tocaste el tema del presidente que se entera por los periodistas, del señor Saavedra, que estaba designado como presidente del INISA, con fecha y hora, invitaciones emitidas y entregadas de su protocolo de llegar a la presidencia del INISA. Y Iban de su llegando asunción. a su asunción. Iban llegando los periodistas, los miembros de la oposición, diputados, senadores, personal del gobierno, y había una secretaria que decía, no, se canceló. Saavedra no asume como presidente. Bueno, la gente pregunta, no asume y no asume. Acto seguido, en otro lugar, se enteran los periodistas, tenían que entrevistar a Orsi y le preguntan algo que va a pasar, Javier, y ya lo tiene pronto y después lo comentamos. ¿Renunciar o pretende renunciar? No, para sabe. nada, no. No he hablado con él, no, pero de verdad no, ¿Ningún rumor le llegó? no. Pero me viene bien porque lo llamaría, entonces. Bueno, Sí. No, Jaime, lo quiero en mi equipo siempre, como de lugar. Y lo que he visto que está haciendo, está bueno que ustedes me lo comenten porque ya lo estoy llamando. ¿Qué le pareció este centro de estudio? Esto es maravilloso. Bueno, ahí escucharon al presidente cuando se enteró de la noticia de que el señor Jaime Saavedra no iba a asumir como presidente del INISA por decisión propia. O sea, yo no sé si, no me cabe la menor duda que el señor Jaime Saavedra le habría comunicado a alguien en el Poder Ejecutivo, en la presidencia, decirle, mirá, no voy a asumir porque tuve problema con el otro director que está funcionando, que es del Frente, y con el director Colorado, que se juntaron para nombrar cargos de coordinadores, acomodando más gente, nombrando más cargos en el INISA. Y parece que el hombre dijo, no podemos seguir generando estructura burocrática, dijo Jaime Saavedra, por lo tanto yo no asumo, porque le iban a hacer un 2-1 que lo iban a vacunar al hombre. Iba a perder todos los días. Y si está en la tapa del libro, ya lo estaban matando antes de asumir. Yo no recuerdo a ningún jerarca de INISA, mucho menos un presidente, que haya dicho, tenemos la plata, tenemos los funcionarios y tenemos los medios. No entiendo por qué. Es que Además dijo que Si no podemos, los ¿no? funcionarios doblan el número de internos. Sí, Seguro. parece ridículo. Sí, tipo- totalmente. 160-80. Exacto. 160 funcionarios contra 80 menores que están detenidos, ¿tá? Por distintas razones. Y él las explicó. Dijo, hay un grupo muy pequeño de gente que no se va a poder recuperar. Así lo dijo. Sí, claro. Que cometieron delitos gravísimos, pero hay un grupo mayoritario que eso es lo que tenemos que recuperar. Y punto, dijo el tipo. Fue clarito, ¿no? Mi esposa, que le tocó ser jueza de menores, cuando recién se crearon los juzgados de menores, tenía la obligación, como todo juez, de visitar lo que se llama visita de causas. Cuando un juez procesa a alguien y luego decide su prisión, tiene que ir a visitarlo cada determinado tiempo porque así lo marca. Cuando volví a casa
Yo tenía que escucharla porque es con la única persona con la que puede comentar los hechos y yo guardar silencio. Pero es increíble. Por eso me sorprendió tanto que un presidente de Inicia diga, tenemos los medios, tenemos el dinero, tenemos los funcionarios y como dije yo hoy, no veo que se recupere alguien. Seguramente alguno debe haber, no tengo tanto detalle. Pero les voy a comentar algo. Ahí cuando termina las entrevistas, Orsi levanta, agarra el celular y lo llama al hombre, porque quedó pegado Orsi. Lo dejaron regalado en el medio de la puerta sin nadie que lo apoyara. Entonces llamó, que coordinó una entrevista con él horas después en Torre Ejecutiva y lo mandó a hablar con el muchacho Sánchez, ¿no? El secretario de la presidencia. Y ahí solucionaron el problema. Le daban respaldo a él, bla, 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 bla. Ahora, yo estoy seguro que hasta antes ya le habían comunicado a Sánchez, por lo menos, que es el secretario de la presidencia, que el hombre no quería asumir. Nadie le dijo nada a Tribilín. No, pero es que nadie le avisó al pobre cristiano este. Las renuncias en el Estado no son verbales, ¿eh? Se puede adelantar. Bueno, pero hay vos que formalizar. Está Si bien, no, pero, no está renunciando. pero vos le decís, mirá, no voy a asumir, no voy a ir al acto. Sí, pero una cosa es decir, otra es presentarla. Sí, bueno, pero él no se presentaba a la Asunción. Pero no se presentaba a asumir. Claro, y le dio la sí. orden a la secretaría que tenían que echar a la gente, decirle muchas gracias por haber venido, pero no se va a poder consumar. ¿A quién le dijo él que no iba a asumir? No, al presidente no fue. No, al presidente no, si no queda regalado. Y al así. secretario de la presidencia. ¿Y por qué el secretario de presidencia no le informó al presidente que este jerarca no iba a asumir? Porque el que manda precisamente no es el presidente. Eso es una opinión mía. Los otros son los que cortan el bacalao. Vos sí que Orsi reina pero no gobierna. Exacto. Y yo te voy a decir algo que lo charlaba el otro día con Álvaro. Y Álvaro me abrió los ojos porque yo lo dije, yo el otro día me puse a pensar, ¿por qué hemos perdido la calidad en los presidentes que tenemos? Porque uno quiere tener presidentes inteligentes, capaces, que se integren con la gente, que vean los problemas. Vos Populi, vos Dei. ¿No? Entonces yo dije, empezamos bárbaro allá por principio de siglo, ¿no? Después, pum, pam, bien, la fuimos llevando. Tuvimos nuestros problemas en el Parlamento, que fuimos perdiendo calidad. En el 85, bueno, al lado de los de hoy eran brillantes, los del 85, y seguimos perdiendo, ¿no? En determinado momento llegamos a un tipo como Mujica. Uno no elige a personas superiores a uno para que lo gobiernen. Es mi teoría. Ahí está. Para mí, el promedio elige una persona que se parezca a mí. Exacto. Claro. Eso fue lo que yo dije. ¿Y sabes qué me dijo él? Una anécdota que va a contar ahora. A ver, y no le avisé. No. Y la anécdota del legislador. ¿Se acuerda la anécdota del legislador que me hizo? Hágala usted, a ver si me No, acuerdo. pero usted la sabe mejor que bueno, yo. pero si empiece que yo habló me acuerdo. con un legislador y el legislador le dijo... A ver, ahí se acordó de él. Sí, claro que antes la gente se quería parecer a José Valle Ordóñez, Luis Alberto de Herrera, y bueno, y después podríamos seguir, ¿no? Y bueno, y ahora se quería parecer a Mujica. Tal cual. Y por esa, el nombre de ese legislador. Hay gente que habla como él. Incluso. Y ojo que hay algo que la historia marca. Comúnmente, o casi siempre, el que llega a presidente es el jefe del partido o el más representativo del partido. En Pacheco Areco, Bordaberry no era el jefe del Partido Colorado y tuvo los problemas que tuvo. Orsi no es el jefe del Frente Amplio. Y si usted mira la historia, desde el 72 hasta ahora, comúnmente los que asumían, si no eran los jefes, iban a ser los jefes después. Y ahora no es jefe. Y una cosa es Bordaberry y otra Orsi. Porque tenemos una entrevista que le hicimos a Bordaberry. Bordaberry hijo. No, padre. 5 días antes de que fuera procesado. Y dice cosas que todavía no han salido al aire. ¿Están en el documental? Sí, claro. Todas no, porque no se relacionan con el tema, pero hay muchas que ya con eso te alcanza el Sí, claro, con frases muy cortas, pero detonantes que la gente desconoce. Por ejemplo, esto no va de Bordaberry, pero creo que no iría para Orsi. En el año 81, cuando empiezan las proscripciones, el general Linares Brun va a la casa de Bordaberry, acá en Avenida del Libertador, y le golpea, entra, saluda,
y le dice, le traigo acá, me tiene que firmar acá porque usted quedó de proscripto. Y entonces le dijo, no, yo no le firmo. Dice, ¿cómo usted me va a decir que yo estoy de proscripto? No tiene sentido lo que me está diciendo. No. Y bueno, Linares Brun se hizo el milico y le dijo, no, pero usted me tiene que firmar. Y dice, no le firmo nada y le pido que se retire de mi domicilio. Y se tuvo que dijo, ir. Ustedes no son quien para proscribir a nadie. Para proscribir a nadie. Ahí está, seguro. Lío. Sí, ahí está. Esa fue la frase final de Borraberry cuando Linares Brun se estaba retirando. Yo creo que en algún momento Orsi se va a tener que imponer. Porque si no, no puede seguir. Van 3 meses y esto es un... Yo creo que hay mucha gente que no lo quiere ver esto, ¿no? Pero las cosas se ven. Y acá no es si sos opositor o estás a favor, no. Hay cosas muy fuertes que no se pueden ver. No se puede, la gente no puede decir, yo no la veo, lo que ustedes están hablando o están diciendo. Pero están pasando. Y pasan. Y va a llegar el momento que Orsi o se impone o pobre Uruguay. Don Amudio, ¿qué le parece si nos pelamos? Dele con fe. Él hace rato que está pronto. Bueno, vamos. Una cosa que tenemos que adelantar, porque si no lo hicimos el último día. Sí. La semana que viene no, pero la otra, cierto, seguramente no va a haber programa ni lunes ni jueves. Porque probablemente el jueves no va a haber. El lunes capaz que hay. Sí. El lunes hay probabilidad de que haya. Sí. Pues yo también tengo problemas para viajar. Hoy tenía lío de todos los colores, porque mi hija se va y tengo que quedarme acá hasta el 7. Ella llega el 8 y podemos despegar. Tiene que aprender el imperio Lampariello. Es complicadísimo. Viajamos por el documental, ¿no? Porque ya empezó la edición y tenemos que... Nos vamos a divertir un rato. Estamos en la etapa definitiva. Ahí está. Lo único que falta son algunos fondos, pero bueno. Compren libros, señores. Seguro, claro. No escondan la plata en el colchón. Vamos arriba. Bueno, hasta el próximo lunes entonces. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.